¿Puedes venir a buscarme?, susurró Sofía al teléfono, mientras el retumbar del bajo de la recepción de la boda de su hermana vibraba a través de la puerta del baño. Su voz estaba cargada de champán y de un pánico repentino y abrumador. Por favor, no puedo con esto. Necesito salir de aquí ahora mismo. Un silencio pesado se extendió al otro lado de la línea, más denso que el humo de cigarro caro que ella imaginaba flotando en alguna oficina oscura. Cuando la voz llegó, fue como un trueno grave y aterrador que le heló la sangre en las venas. No era la voz predecible y segura de su exnovio. ¿Quién eres?, preguntó Mateo, con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre el peligro que representaba. ¿Y cómo obtuviste este número privado? El teléfono se resbaló de las manos sudorosas de Sofía. No había llamado a Mark. Había marcado a un fantasma. El cubículo del baño era una caja claustrofóbica de mármol y aroma artificial de jazmín. Sofía apoyó la frente contra el azulejo frío e implacable, mientras el ritmo mecánico de la banda de la boda tocaba alguna canción pop horrible al otro lado de la pesada puerta de madera. Apretaba el teléfono como si fuera un salvavidas, con los nudillos blancos de tensión. La pantalla, agrietada en la esquina superior, brillaba en la penumbra como una acusación silenciosa. Sofía cerró los ojos, intentando detener el mareo que le daba vueltas en la cabeza. El champán, demasiado champán bebido demasiado rápido, le había prometido un alivio que nunca llegó. En cambio, lo había amplificado todo. Amplificó la presión sofocante del día perfecto de su hermana, el vacío evidente donde se suponía que debía estar su propia vida, y la aplastante certeza de que estaba completamente sola. Necesitaba una salida. Una escapatoria familiar y sin complicaciones. Necesitaba a Mark, al bueno, aburrido y confiable Mark. Sofía revolvió torpemente el teléfono con el pulgar, buscando entre sus contactos. Las letras borrosas nadaban juntas. M. A. R apretó el dedo contra la pantalla y marcó antes de que pudiera arrepentirse. El teléfono sonó una vez, 2 veces. El sonido era un chirrido agudo contra su oído. Luego, la llamada se conectó. ¿Puedes venir a buscarme?, susurró Sofía. Su voz sonaba delgada, frágil, un contraste brutal con el estruendo que retumbaba afuera. Por favor, no puedo con esto. Necesito salir ahora. Sofía esperó el suspiro inevitable de Mark, la pausa exasperada antes de ceder, la seguridad predecible de su obediencia irritada. Pero el silencio que le respondió no era el de Mark. No era el silencio de alguien levemente molesto. Era un silencio denso, pesado. Era como entrar a un cuarto oscuro y saber, con una certeza primaria, que alguien más estaba ahí, observando. Cuando la voz llegó, fue como un golpe físico. Era grave, resonante, cargada de una autoridad aterradora que le puso los vellos de punta. Vibraba con un poder silencioso y peligroso. ¿Quién eres?, preguntó la voz. No era una pregunta. Era un interrogatorio. ¿Y cómo obtuviste este número privado? Sofía ahogó un grito, el sonido fuerte y cortante en aquel pequeño espacio. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro frenético atrapado en una jaula. El teléfono se resbaló de su mano sudorosa y cayó contra el suelo de mármol con un estruendo. Quedó boca arriba, con el contador de la llamada subiendo sin piedad, un testigo implacable de su error. Sofía lo miró, paralizada. Conocía esa voz. Era una voz que no había escuchado en 5 años. Una voz que había intentado, sin éxito, borrar de su memoria. Era la voz que poblaba sus pesadillas y, para su propia vergüenza, a veces también sus sueños de vigilia. Era Mateo. El pánico, frío y afilado, reemplazó la neblina del champán. ¿Cómo? ¿Cómo lo había llamado? Sofía se arrodilló rápidamente, su vestido de seda caro se amontonó a su alrededor. Agarró el teléfono con las manos temblando tan violentamente que casi lo volvió a dejar caer. Miró la pantalla. El nombre del contacto no era Mark. Era M. Solo M. Lo había guardado años atrás. Un secreto peligroso escondido en su teléfono. Un número que había jurado no marcar jamás. Pero en su estado de ebriedad, el pulgar había resbalado, eligiendo al fantasma por encima del puerto seguro. ¿Hola? La voz de Mateo llegó por el altavoz, más afilada ahora, cargada de una impaciencia aterradora. Te hice una pregunta. ¿Quién eres? Sofía no podía respirar. Las paredes del cubículo parecían cerrarse sobre ella. Buscó a tientas el botón rojo para colgar, los dedos resbalándose sobre el cristal liso. Lo presionó, cortando la conexión.
Luego se dejó caer contra la puerta del cubículo, deslizándose hasta quedar sentada en el suelo frío. Se abrazó las rodillas y enterró la cara entre los brazos. ¿Qué había hecho? La música seguía retumbando afuera, burlándose de ella. Era la boda de su hermana Chloe. El evento de la temporada. Cientos de invitados, una pequeña fortuna gastada en rosas blancas, un pastel del tamaño de un coche pequeño. Chloe, radiante y triunfante, casándose con el heredero de una fortuna naviera. Y Sofía, la hermana mayor y caótica, escondida en el baño, habiendo llamado ebria al jefe del sindicato criminal más temido de la ciudad. Mateo Duque. El nombre se susurraba en ciertos círculos, siempre con respeto, siempre con miedo. Era una sombra, un rumor de violencia y riqueza inmensa. Y también era el hombre con quien Sofía había pasado un verano intenso, aterrador e inolvidable, antes de comprender exactamente quién y qué era él. Sofía había huido. Había cambiado su número, se había mudado de apartamento, había cortado cada lazo. Creía haber escapado. Creía estar a salvo. El teléfono vibró en su mano. Un mensaje de texto. Sofía dio un salto y casi lo tiró. Miró la pantalla. La notificación venía de un número desconocido, pero no necesitaba identificador de llamadas para saber quién era. ¿Dónde estás? 3 palabras. Simples, exigentes, aterradoras. La respiración de Sofía se cortó. Él sabía. Sabía que era ella. Los 5 años de silencio, la cuidadosa distancia que había mantenido, se habían hecho añicos en un instante. El champán le revolvió el estómago violentamente. Escribió de vuelta, con los dedos torpes y frenéticos, número equivocado. Lo siento. Presionó enviar, rezando con que fuera suficiente. Rezando para que Mateo lo descartara como el error de una borracha desconocida. Pero incluso mientras presionaba el botón, sabía que era una mentira. Mateo no hacía coincidencias. Mateo no hacía números equivocados. El teléfono volvió a vibrar, casi de inmediato. No me mientas, Sofía. ¿Dónde estás? El uso de su nombre la golpeó como una descarga eléctrica. Él no había olvidado. Sabía exactamente quién estaba al otro lado de la línea. El pánico se intensificó, amenazando con consumirla. No podía decirle dónde estaba. No podía dejar que volviera a entrar en su vida. No aquí. No ahora. No cuando por fin había logrado construir una semblanza de normalidad, por frágil que fuera. Pensó en Chloe bailando ahí afuera bajo las arañas de cristal, completamente ajena al peligro que su hermana acababa de invitar a su mundo. El día perfecto de Chloe. Sofía no podía arruinarlo. No podía traer la oscuridad de Mateo Duque a esa celebración blanca e inmaculada. Escribió rápidamente, estoy bien. Por favor, déjame en paz. Bloqueó el número. Guardó el teléfono en el fondo de su bolso con las manos aún temblando. Necesitaba salir del baño. Necesitaba volver a la recepción. Necesitaba fingir que los últimos 5 minutos no habían ocurrido. Se levantó, con las piernas como gelatina. Alisó la seda del vestido y tomó una bocanada de aire profunda y temblorosa. Se miró en el espejo sobre el lavabo. Su reflejo la observó de vuelta, pálido y con los ojos muy abiertos, un contraste brutal con el maquillaje cuidadosamente aplicado. Parecía una mujer que acababa de ver un fantasma. Se echó agua fría en la cara, con cuidado de no arruinar el rímel. Se secó suavemente la piel, obligándose a respirar despacio, profundo. Tenía que aguantar unas pocas horas más. Empujó la pesada puerta del baño. El ruido de la recepción la golpeó como una fuerza física, la música, las risas, el tintineo de las copas. Era abrumador. Salió al opulento pasillo, la gruesa alfombra amortiguando sus pasos. Se sentía expuesta, vulnerable. Cada sombra parecía esconder una amenaza. Escaneó la multitud buscando una cara conocida, un refugio seguro. Vio a su madre presidiendo junto a la escultura de hielo, con una copa de champán en la mano y una sonrisa afilada y ensayada. Vio a Chloe reír a carcajadas, con la cabeza echada hacia atrás, los diamantes en su garganta centelleando. Estaban a salvo. Estaban ajenas a todo. Sofía comenzó a caminar hacia el borde del salón de baile, pegándose a las sombras. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Necesitaba descubrir cómo manejar la aterradora realidad de que Mateo Duque la había encontrado. Llegó a las pesadas puertas francesas que daban a la terraza. El aire fresco de la noche la golpeó, un alivio bienvenido del calor sofocante del salón. Sofía salió,
cerrando las puertas tras ella, bloqueando el ruido y la luz. La terraza estaba vacía. Una balaustrada de piedra dominaba sobre un jardín impecable. Sofía caminó hasta el borde, apoyando las manos en la piedra fría. Miró hacia la oscuridad, con la mente acelerada. ¿Qué quería él? ¿Por qué había respondido? ¿Por qué no había ignorado la llamada simplemente? Las preguntas giraban en su cabeza, sin respuesta, aterradoras. Había despertado a un dragón dormido, y ahora no sabía cómo protegerse del fuego. Cerró los ojos. El eco de su voz resonaba en su mente. No me mientas, Sofía. El peligro, la autoridad, la atracción innegable que la había unido a él desde el principio, todo seguía ahí, potente y aterrador. Había cometido un error. Un error terrible e imprudente. Y sabía con una certeza nauseabunda que las consecuencias iban a ser devastadoras. El silencio de la terraza se rompió de repente. No era la música del salón, sino un sonido diferente. Un sonido que le heló la sangre. Era el crujido de neumáticos sobre la grava. Lentamente, deliberadamente, un elegante coche negro entró en el camino de acceso debajo de la terraza. Sofía se quedó paralizada, con la respiración cortada. Observó, inmovilizada por el miedo, cómo el coche se detenía. Los faros cortaban la oscuridad, iluminando el césped impecable. El motor ronroneaba, un sonido bajo y amenazante. La puerta del conductor se abrió. Una figura salió. Alta, de hombros anchos, silueteada contra la luz. Incluso desde esa distancia, incluso en la oscuridad, Sofía supo quién era. La postura, la quietud, la autoridad silenciosa. Era Mateo. Y la había encontrado. Sofía no podía moverse. Sus manos aferraban la balaustrada de piedra con tanta fuerza que los nudillos le dolían, la rugosa textura clavándose en las palmas. Abajo, la figura permanecía perfectamente inmóvil junto al sedán negro. Los faros proyectaban largas sombras dramáticas sobre la grava impecable del camino de acceso del club. Mateo no miró hacia arriba, pero Sofía sabía que ella estaba ahí. Era esa conciencia inquietante, casi depredadora, que siempre había poseído. El aire, antes fresco y vigorizante, ahora se sentía pesado, sofocante. El retumbar del bajo desde el salón a sus espaldas parecía distante. Una banda sonora trivial para el peligro muy real que acababa de estacionarse en la entrada. Esto no debía haber ocurrido. Mateo era un fantasma, una pesadilla encerrada en el rincón más oscuro de su mente. No debía materializarse en la ostentosa recepción de boda de su hermana. Sofía observó, con el corazón martillando un ritmo frenético contra sus costillas, como una segunda figura emergía del lado del copiloto. Más baja, más robusta, moviéndose con una tensión alerta y practicada. Un guardaespaldas. Por supuesto. Mateo Duque nunca viajaba solo. La realidad de quién era él, de lo que representaba, se le vino encima como una ola. Esto no era simplemente un exnovio apareciendo sin invitación. Era un hombre que comandaba el miedo. Un hombre cuya presencia en ese entorno prístino y elegante era una anomalía inquietante y aterradora. Mateo levantó la mano, un gesto cortante y decisivo. El guardaespaldas asintió y se fundió con las sombras junto al coche. Luego Mateo giró la cabeza. Su mirada se elevó hacia la terraza, incluso en la penumbra. Sofía sintió el peso de esa mirada. Era una presión física. La inmovilizaba en el sitio. Quería correr, escabullirse de regreso a la seguridad ruidosa y concurrida del salón de baile, esconderse detrás de la armadura social de su madre o de la alegría ajena de su hermana. Pero sus piernas se negaban a cooperar. Estaba atrapada. Un ciervo sorprendido por los faros de su foco implacable. Mateo comenzó a caminar hacia la escalinata de piedra que subía a la terraza. Sus movimientos eran fluidos, deliberados, sin ningún sentido de prisa o vacilación. Se movía como un hombre que era dueño del suelo que pisaba. Un hombre acostumbrado a que el mundo se doblara a su voluntad. Cada paso que daba resonaba en la noche quieta. Una cuenta regresiva hacia una confrontación para la que Sofía no estaba en absoluto preparada. Sofía finalmente encontró el aliento. Una inhalación temblorosa y entrecortada. Se tambaleó hacia atrás desde la balaustrada, los tacones altos tropezando con las irregulares losas de piedra. Casi cayó, con las manos agitándose para apoyarse en un gran helecho en maceta. Tenía que entrar. Tenía que mezclarse con la multitud. No podía enfrentarlo sola ahí afuera. Se giró hacia las puertas francesas, la mano extendida hacia el picaporte de latón.
Pero antes de que pudiera girarlo, las puertas se abrieron desde dentro. Una ráfaga de música fuerte y aire perfumado la golpeó. Sofía, aquí estás. Era Chloe. Su hermana estaba en el umbral. Una visión en metros de seda blanca y encaje, con la cara encendida de champán y euforia. La tiara de diamantes en su cabeza capturaba la luz y destellaba agresivamente. Te he estado buscando por todas partes, se quejó Chloe, su voz fuerte y cortante atravesando la tensión. Te perdiste el lanzamiento del ramo. Y mamá está histérica porque el fotógrafo quiere más fotos familiares. Sofía la miró fijamente, con la mente en blanco. El contraste entre las triviales angustias nupciales de Chloe y la figura oscura que ascendía por las escaleras era surrealista. Era como dos películas distintas reproduciéndose en la misma pantalla, chocando violentamente. Yo, solo necesitaba un poco de aire, balbuceó Sofía, con una voz delgada y poco convincente. Lanzó una mirada de pánico por encima del hombro de Chloe hacia la oscuridad de la terraza. La cima de las escaleras seguía vacía, pero Sofía sabía que él estaba cerca. Lo sentía. Pues estás pálida, observó Chloe, frunciendo el ceño levemente, aunque su tono se mantuvo en su mayor parte centrado en sí misma. ¿Estás enferma? Más te vale no vomitar. No hoy. No en mi día. Estoy bien, mintió Sofía, agarrando el brazo de Chloe. Quizás con demasiada fuerza. Volvamos adentro ahora. Intentó jalar a su hermana de regreso al salón de baile, desesperada por poner una puerta cerrada entre ella y la terraza. Pero Chloe se resistió, plantando los pies. Espera, un momento, dijo Chloe, asomándose por encima del hombro de Sofía hacia la oscuridad. ¿Quién es ese? El estómago de Sofía se cayó al suelo. No necesitaba mirar. Sabía exactamente a quién estaba mirando Chloe. La temperatura en la terraza pareció bajar 10 grados. Mateo dio un paso hacia el charco de luz que se derramaba desde las puertas francesas. Se detuvo a escasos metros. Iba impecablemente vestido. Un traje oscuro a medida que hablaba de dinero y poder, un contraste brutal con los smokines en colores pastel que preferían los invitados a la boda. Parecía mayor, más duro, las líneas alrededor de sus ojos más marcadas, la mandíbula apretada con una intensidad rígida. La energía peligrosa que lo rodeaba era casi palpable. Chloe ahogó un grito, retrocediendo un paso, la mano yendo instintivamente a su garganta. La simple presencia intimidante del hombre fue suficiente para silenciar su cháchara habitual. Miró de Mateo a Sofía, con los ojos muy abiertos por la confusión y una alarma incipiente. Sofía, susurró Chloe, con la voz ligeramente temblorosa. ¿Quién es tu amigo? Sofía sintió que la sangre le abandonaba la cara. No podía hablar. No podía encontrar las palabras. El silencio se extendió, espeso y sofocante. Mateo no miró a Chloe. Su mirada estaba fija completamente en Sofía, oscura e inquebrantable. Era una mirada que prometía consecuencias. Una mirada que decía que no había recorrido todo ese camino para darse la vuelta y marcharse. Ella me llamó, dijo Mateo, su voz baja y cortando el silencio como una hoja. Era una voz acostumbrada a dar órdenes, no a dar explicaciones. Dijo que necesitaba que viniera a buscarla. La cabeza de Chloe giró hacia Sofía, su expresión pasando de la confusión al shock y luego a una rabia que se iba acumulando rápidamente. ¿Lo llamaste tú? ¿Quién es él? ¿Por qué llamarías a alguien para que te recogiera en mi boda? La acusación colgó en el aire, filosa y fea. Sofía se sintió acorralada. Estaba atrapada entre la histeria creciente de su hermana y la presencia fría e inamovible de Mateo. La fachada cuidadosamente construida que había mantenido toda la noche se desmoronaba pieza a pieza. Chloe, por favor, suplicó Sofía, con la voz apenas un susurro. Es un error. Es una larga historia. Vuelve adentro. No me voy a ningún lado hasta que alguien me diga qué diablos está pasando, estalló Chloe, con la voz subiendo de tono. La música del salón pareció bajar levemente, como si la fiesta misma hiciera una pausa para escuchar el drama que se desarrollaba en la terraza. Mateo finalmente desplazó su mirada a Chloe. Fue un vistazo breve y desdeñoso, el tipo que uno le daría a un insecto particularmente molesto. Era una mirada que decía todo sobre su valoración de ella y de su día perfecto. Tu hermana, dijo Mateo, con un tono plano, desprovisto de emoción, hizo una llamada. Yo respondí. Ahora se viene conmigo. No era una petición. No era una negociación. Era una declaración de hecho,
entregada con una certeza escalofriante. Ni de broma, explotó Chloe, dando un paso al frente, sus instintos protectores finalmente activándose, aunque mal dirigidos. No puedes aparecer aquí y darle órdenes. Esto es un evento privado. Tienes que irte. Mateo no se movió. Ni siquiera parpadeó. Simplemente volvió a mirar a Sofía, su expresión impenetrable. Pero Sofía lo conocía. Vio el peligroso tensamiento de su mandíbula, el leve entrecerrar de sus ojos. Chloe estaba jugando con fuego, ajena a que estaba desafiando a un hombre que podía reducir su mundo a cenizas con una sola llamada telefónica. La situación escalaba rápidamente. El pánico tranquilo que Sofía había sentido antes se estaba convirtiendo en una crisis en toda regla. Tenía que desactivarlo. Tenía que alejar a Mateo de Chloe, lejos de la boda, antes de que ocurriera algo terrible. Basta, ordenó Sofía, con una voz sorprendentemente firme que la sorprendió tanto a ella como a Chloe. Se colocó entre ellos, dando la espalda a su hermana y enfrentando a Mateo. Basta ya. Lo miró directamente a los ojos, sosteniendo su mirada oscura e intensa. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago. Pero sobre él se superponía una necesidad desesperada de proteger a su familia. De contener el daño que había causado. No debiste haber venido, le dijo, con una voz estable a pesar del temblor en sus manos. Tú llamaste, respondió él, con una voz igualmente estable. Una fuerza inamovible frente a un objeto desesperado. Estaba borracha. Fue un error. Marqué el número equivocado. La mentira se sentía endeble, inadecuada, pero Sofía se aferró a ella. Mateo se acercó un paso. La proximidad era abrumadora. Sofía podía oler su colonia, un aroma suave y caro a cedro y humo mezclado con el tang metálico y peligroso de su presencia. Mateo se inclinó hacia ella, su voz bajando hasta un susurro destinado solo a Sofía. Las dos sabemos que eso es mentira, Sofía, murmuró, su aliento cálido contra su mejilla. No marcaste un número equivocado. Llamaste a un fantasma. Y ahora el fantasma está aquí. Extendió la mano, sus dedos cerrándose alrededor de la muñeca de Sofía. El agarre no era doloroso, pero era absoluto. Era la manifestación física de su reclamo. Un recordatorio escalofriante de que no iba a dejarla ir fácilmente. El pánico volvió a dispararse. Un animal salvaje y atrapado debatiéndose en su pecho. Detrás de ella, Chloe jadeó, con la voz aguda de alarma. Oye, suéltala. Seguridad. Que alguien llame a seguridad. La situación había escalado oficialmente fuera de control. La boda, la cuidadosa apariencia, los 5 años huyendo, todo se desintegraba en esa terraza apenas iluminada. Y Mateo Duque, el hombre que había jurado olvidar, era la bola de demolición que lo derrumbaba todo. El grito de seguridad atravesó el aire tenso como una sirena. La música de adentro pareció detenerse por completo, reemplazada por el murmullo caótico de invitados alarmados que intuían que algo iba mal. Sofía sintió una nueva ola de náuseas. El peor escenario posible se estaba materializando. Mateo no se inmutó. Su agarre sobre la muñeca de Sofía se mantuvo firme, anclándola al lugar, pero no se movió agresivamente hacia Chloe. En cambio, le lanzó a Sofía una mirada que era casi de decepción. Seguridad, repitió suavemente, la palabra un ronroneo peligroso. Finalmente la soltó, retrocediendo medio paso, creando una fracción de espacio que no se sentía como ningún alivio. ¿Crees que los policías de guardería y los smokines rentados van a manejar esto? Mateo, por favor, siseó Sofía, frenética, un susurro desesperado destinado solo a él. Vete. Antes de que esto empeore. Ya empeoró, Sofía, respondió él, con una calma escalofriante. Tú me invitaste a este lío. Ahora lo resolvemos. Las puertas francesas se abrieron de golpe por completo. 2 hombres grandes, de cuello grueso y trajes negros ajustados con auriculares, irrumpieron en la terraza. Detrás de ellos, el rostro pálido y ansioso de la organizadora de la boda flotaba en el umbral, seguido de cerca por un grupo de invitados curiosos y susurrantes. La confrontación privada era ahora un espectáculo público. ¿Hay algún problema aquí afuera, señorita Bennet?, preguntó el más grande de los 2 guardias, avanzando junto a Chloe, con los ojos fijos en Mateo. La mano del guardia se acercó a su cadera, un gesto completamente instintivo y completamente inútil frente al hombre que tenía delante. Sofía sintió la sangre rugiendo en sus oídos. Tenía que desactivar esto de inmediato,
o el inmaculado mármol blanco de la terraza iba a mancharse. El guardaespaldas de Mateo, la presencia invisible junto al coche, observaba sin duda, esperando una señal. Un movimiento en falso de esos guardias rentados, y la violencia estallaría en la perfecta boda de Chloe. No, soltó Sofía, interponiéndose de nuevo frente a Mateo, protegiéndolo de los guardias. Su voz sonó demasiado fuerte, demasiado desesperada. No, no hay ningún problema. Él es un amigo. Un viejo amigo. Acaba de llegar tarde. Chloe dejó escapar un resoplido de incredulidad pura. ¿Un amigo? Acaba de agarrarte del brazo. Y hace un segundo me dijiste que no sabías quién era. Se giró hacia los guardias, con la voz aguda. Está irrumpiendo sin invitación. No está en la lista de invitados. Sáquenlo ahora. Los guardias se tensaron, dando un paso colectivo hacia adelante. El aire chisporroteó. Sofía vio la postura de Mateo cambiar infinitesimalmente. Un leve descenso de su centro de gravedad. Era la postura de un depredador preparándose para golpear. No iba a dejarse acompañar a ningún lado. Esperen, gritó Sofía, levantando las manos, colocándose entre los guardias y Mateo. Chloe, para. Por favor, para. Realmente es un amigo. Un amigo muy antiguo. Hubo un malentendido. Por favor, denos solo 5 minutos. Se giró hacia los guardias, intentando proyectar una autoridad calmada que no poseía en absoluto. Todo está bien, de verdad. Lamento el alboroto. Solo necesitamos un momento a solas para aclarar esto. Los guardias dudaron, intercambiando una mirada. Los habían contratado para mantener la paz, no para iniciar peleas con los amigos de los invitados, especialmente cuando el invitado en cuestión era la hermana de la novia. Miraron a Chloe en busca de confirmación. El rostro de Chloe era una máscara de furia y confusión. Su día perfecto estaba siendo secuestrado, pero vio el terror genuino y desnudo en los ojos de Sofía. Un pánico que no había visto en años. Eso la dio pausa. 5 minutos, espetó Chloe, con la voz temblando de rabia apenas controlada. Le señaló a Sofía con un dedo manicurado y afilado. 5 minutos y luego él se va. O llamo a la policía de verdad y tú, Sofía, tienes mucho que explicar. Se giró sobre sus talones, la seda del vestido girando a su alrededor, y entró furiosa, empujando al grupo de invitados que miraban boquiabiertos. Los guardias le lanzaron a Mateo una última mirada prolongada antes de seguirla. La organizadora de la boda cerró rápidamente las puertas francesas, intentando amortiguar el silencio incómodo que había caído sobre la terraza. Sofía exhaló largo y entrecortado, sus hombros desplomándose. La amenaza inmediata de violencia había pasado, pero el peligro real permanecía. Se giró lentamente para enfrentar a Mateo. Mateo no se había movido. La observaba con una expresión inescrutable, sus ojos oscuros analizando cada temblor, cada respiración vacilante. Parecía completamente imperturbable por el casi enfrentamiento, tratando a la hermana airada y a los guardias rentados como inconveniencias menores y predecibles. Un amigo, reflexionó en voz alta, con la comisura de la boca curvándose en una sonrisa sin humor. Eso es un ascenso generoso. Hace 5 años, creo que tus palabras exactas fueron, monstruo. El recuerdo de su última discusión, la aterradora comprensión de lo que él realmente era, la golpeó de lleno. La vergüenza y el miedo resurgieron, amargos y potentes. ¿Por qué estás aquí, Mateo?, preguntó Sofía, con una voz tensa, desprovista de la energía frenética de momentos antes. Se sentía agotada, desnuda. ¿Qué quieres? Mateo no respondió de inmediato. Dio un paso lento hacia ella, cerrando la distancia que ella había mantenido cuidadosamente. Se detuvo justo fuera del alcance de su brazo. Tú me llamaste, Sofía, le recordó, con una voz que era un rumble grave. Me pediste que viniera a buscarte. El pánico en tu voz no fue un número equivocado. Tenías miedo. La estaba diseccionando, cortando a través de sus mentiras con una precisión aterradora. La conocía demasiado bien. Incluso después de 5 años, todavía podía leerla como un libro abierto. Estaba borracha, repitió Sofía, aferrándose a la única defensa que le quedaba, por endeble que fuera. Entré en pánico. Estaba intentando llamar a Mark, mi exnovio. Es seguro. Es normal. No tenía intención de llamarte a ti. La expresión de Mateo se oscureció levemente al escuchar el nombre de otro hombre.
Un destello de algo primario y peligroso cruzó sus rasgos antes de que lo suprimiera expertamente. Mark, repitió, el nombre sabiendo amargo en su boca. Seguro, normal, aburrido. Dio otro paso hacia ella. Pero no llamaste a Mark, ¿verdad? Cuando el pánico golpeó, cuando te sentiste atrapada en ese baño, tus instintos no buscaron lo seguro. Te buscaron a mí. Fue un error, insistió Sofía, con la voz subiendo de tono por la frustración. Mi pulgar resbaló. No he pensado en ti en 5 años. Eres un fantasma, Mateo. Eres un capítulo cerrado. Mateo extendió la mano entonces, más rápido de lo que Sofía podía seguir, su palma ahuecando su rostro. El contacto fue cálido, sorprendentemente suave, un contraste desconcertante con el miedo frío que se acumulaba en su estómago. Su pulgar rozó suavemente el pómulo de Sofía. Si soy un capítulo cerrado, Sofía, murmuró Mateo, con el rostro a centímetros del de ella, los ojos oscuros perforando los suyos, ¿por qué sigues teniendo mi número privado guardado bajo la letra M? La pregunta la detuvo en seco. El aire se escapó de sus pulmones. Él sabía. Por supuesto que sabía. Lo notaba todo. Había visto la pantalla del teléfono, tal vez cuando se le cayó, tal vez simplemente lo había deducido. No importaba. La mentira quedaba expuesta, cruda e innegable. Sofía intentó apartarse, pero el agarre de Mateo en su rostro se apretó levemente, reteniéndola en el lugar, sin hacerle daño, pero exigiendo su atención. Huiste de mí, dijo Mateo, con la voz bajando aún más, una intimidad peligrosa en su tono. Desapareciste en la noche como una ladrona. Cambiaste tu número. Tu dirección. Intentaste borrarme. Tenía que hacerlo, susurró Sofía. La verdad finalmente abriéndose paso a través de sus defensas. Me mentiste sobre quién eras, sobre lo que hacías. Nunca mentí, contradijo Mateo, con la mirada firme. Simplemente no te conté todo. Hay una diferencia. ¿Una diferencia? Sofía soltó una risa amarga y ahogada. Diriges un sindicato del crimen organizado, Mateo. Lastimas personas. Matas personas. Eso no es un detalle que simplemente se omite en una primera cita. Las palabras contundentes flotaron en el aire, crudas y feas contra el telón de fondo de la elegante boda. Por un momento, una sombra cruzó el rostro de Mateo. Un destello de algo que parecía casi arrepentimiento, antes de que la máscara fría e impasible volviera a sellarse en su lugar. Soy lo que soy, declaró, con una voz plana y resuelta. Nunca pretendí ser otra cosa. Pero tú me amaste de todas formas, Sofía. Antes de saber y también después de saber. Por eso huiste. No porque me odiaras, sino porque te aterrorizaba cuanto no te importaba. Mateo la soltó, dando un paso atrás. La repentina ausencia de su contacto la dejó sintiéndose extrañamente sin anclaje. Sacó del bolsillo de la chaqueta un encendedor plateado y un solo cigarrillo. Lo encendió. La llama iluminó sus rasgos duros por un breve instante antes de que lo cerrara de golpe. Dio una calada lenta, exhalando el humo hacia el aire fresco de la noche. Los 5 minutos casi se han acabado, observó, con una voz calmada y pragmática. La energía volátil había cambiado. Mateo había recuperado el control. Tienes una decisión que tomar, Sofía. Hizo una pausa, mirándola a través de la bruma del humo. Puedes volver adentro. Puedes hacer el papel de la hermana perfecta. Puedes fingir que esto nunca ocurrió. Y yo me iré. Otra pausa. Mateo siguió hablando. O puedes bajar esas escaleras conmigo. Me llamaste porque querías escapar. Te estoy ofreciendo esa escapatoria. Pero si te vas conmigo esta noche, no puedes volver a huir. La oferta quedó entre ellos. Una trampa peligrosa y tentadora. La música del salón se hinchó, un recordatorio discordante de la vida que se suponía que debía estar viviendo. Adentro estaba la seguridad, la previsibilidad, y un vacío sofocante. Afuera, de pie frente a ella, estaba el peligro, el caos, y el único hombre que la había visto realmente. ¿Qué me estás diciendo, Mateo?, preguntó Sofía, con la voz temblorosa. ¿Me estás secuestrando? Mateo soltó una carcajada baja y oscura, desprovista de humor. El secuestro implica que no quieres ir. Simplemente estoy respondiendo a tu llamada, Sofía. Me pediste que viniera a buscarte. Aquí estoy. ¿Quieres que te encuentren, o prefieres seguir perdida? La elección era aterradora. Era una elección entre dos tipos distintos de prisión.
Sofía miró hacia las puertas francesas cerradas, imaginando la furia de Chloé, la decepción de su madre, el interminable espectáculo vacío de su vida. Luego miró a Mateo, la encarnación de todo lo que había huido, ofreciéndole una salida de la misma trampa que ella misma se había construido. Los 5 minutos habían terminado. El silencio en la terraza era pesado, roto solo por el retumbar lejano y amortiguado de la boda y el suave siseo del cigarrillo de Mateo. Sofía estaba paralizada, atrapada en el cruce de una elección imposible. Volver adentro. Enfrentar la ira de Chloé, explicar al hombre aterrador del traje caro. Regresar a la cáscara hueca de su vida, fingiendo que no había llamado al diablo para pedir su salvación. O bajar las escaleras. Subir al elegante coche negro. Rendirse a la frágil seguridad que había construido durante 5 años. Aceptar la aterradora realidad de que el pasado del que había huido era lo único que se sentía real. Mateo la observaba, su expresión impenetrable, una estatua tallada en sombras y humo. No ofreció más coerción, ni promesas, ni amenazas. La elección era enteramente de Sofía. Esa era la parte más aterradora. Mateo no la estaba obligando. Simplemente estaba abriendo una puerta que ella había cerrado hacía mucho tiempo. Las puertas francesas traquetearon con fuerza. Alguien estaba intentando girar el picaporte desde adentro. Sofía. La voz de Chloé, amortiguada pero afilada de impaciencia, se filtró a través del cristal. Se acabaron los 5 minutos. Abre esta puerta ahora mismo. La exigencia rompió la quietud. La frágil burbuja de aislamiento en la terraza estalló. La realidad, dura y exigente, volvía a irrumpir. Sofía miró el picaporte que se sacudía, con el pánico disparándose de nuevo. No podía enfrentarlos. No podía explicar esto. No ahora. No con la cabeza dando vueltas y el corazón martillando un ritmo frenético contra sus costillas. La idea de volver a entrar a ese salón de baile deslumbrante, de enfrentarse a las miradas juzgadoras de cientos de personas que la conocían solo como la hermana mayor caótica y menos exitosa, se sentía como una imposibilidad física. Se giró hacia Mateo. Mateo ya había tirado el cigarrillo, aplastándolo metódicamente bajo el talón de su zapato pulido. No miraba las puertas que traqueteaban. Mantenía la mirada fija en Sofía, esperando. La decisión se cristalizó en un instante, nacida del pánico puro y desesperado más que de cualquier proceso racional de pensamiento. Sofía no eligió a Mateo por encima de la seguridad. Eligió la huida por encima de la presión sofocante e inmediata de la boda. Necesitaba escapar. Y él era el único vehículo que ofrecía una salida. No habló. Simplemente asintió. Un movimiento brusco y sacudido. Un destello de algo, satisfacción tal vez, o aceptación sombría, cruzó los rasgos de Mateo. No sonrió. Simplemente se giró, sus movimientos fluidos y decisivos, y comenzó a descender la escalinata de piedra hacia el coche que esperaba. Sofía dudó una fracción de segundo, con la mano flotando cerca de la tela de su caro vestido de seda. Luego le dio la espalda a las puertas francesas que traqueteaban, a las exigencias de su hermana, a la vida que se suponía que debía llevar. Corrió tras él, los tacones repicando rápidamente en los peldaños de piedra, un contrapunto errático a su zancada medida. Al llegar al último peldaño, las pesadas puertas de roble de la fachada principal del club, ubicadas más adelante en el edificio, se abrieron de golpe. Un guardia de seguridad, uno de los reales, no los guardias rentados de la boda, salió hablando rápidamente por un walkie-talkie. Los localizó de inmediato. «Oigan, ustedes. Deténganse», gritó, con la voz resonando sobre la grava. Comenzó a trotar hacia ellos, con la mano en el cinturón utilitario. Mateo no alteró su paso. Ni siquiera miró al guardia. Llegó al sedán negro, la puerta trasera ya abriéndose, sostenida por el robusto guardaespaldas que se había materializado desde las sombras. «Sube», ordenó Mateo suavemente, con la voz cortando el clamor creciente. Sofía prácticamente se lanzó al interior espacioso y con olor a cuero del coche. Sofía se deslizó por el asiento, arrastrando el vestido tras ella, la respiración llegando en jadeos entrecortados. La absoluta locura de lo que estaba haciendo la golpeó con la fuerza de un impacto físico. Estaba huyendo de la boda de su hermana en un coche de escape manejado por un jefe de la mafia. Mateo se deslizó a su lado con una eficiencia fluida y practicada. El guardaespaldas cerró la puerta de golpe. El sonido, un estruendo pesado y definitivo, los selló dentro de un mundo oscuro y silencioso.
El caos de afuera se amortiguó instantáneamente. Vamos, ordenó Mateo, con la voz nítida. El guardaespaldas, ya al volante, aceleró el motor. El potente coche arrancó hacia adelante, los neumáticos escupiendo grava mientras se aceleraba suavemente por el largo y serpenteante camino de acceso. Sofía se apretó contra el cuero mullido, con las manos aferrando el borde del asiento. Miró por la ventanilla tintada. El club de campo brillantemente iluminado retrocedía rápidamente en la distancia. Vio al guardia de seguridad correr inútilmente tras ellos. Una figura pequeña e impotente tragada por la oscuridad. Lo había hecho. Había huido de nuevo. El silencio dentro del coche era diferente al silencio en la terraza. Era denso, presurizado, espeso de preguntas sin respuesta y el peso aplastante de las consecuencias. Mateo estaba sentado rígidamente a su lado, mirando al frente, su perfil una silueta afilada contra las luces de la calle que pasaban. No la miraba. No ofrecía ningún consuelo ni exigía ninguna explicación. Había respondido a su llamada. La había extraído. Y ahora las reglas del juego habían cambiado fundamentalmente. ¿A dónde vamos?, preguntó Sofía finalmente, con la voz temblorosa, sonando pequeña y frágil en el espacio silencioso. Mateo no giró la cabeza. Lejos, respondió simplemente. ¿Lejos a dónde, Mateo? Necesito saber. Necesito. Sofía vaciló, con el pánico subiendo de nuevo. Mi bolso, mis llaves. Dejé todo adentro. Ni siquiera tengo abrigo. Lo absurdo de sus preocupaciones, llaves y un abrigo cuando acababa de subirse voluntariamente a un coche con un criminal conocido, la golpeó. Pero se aferró a ellas. Eran problemas tangibles y normales en una situación que había descarrilado por completo. Mateo suspiró. Un sutil desplazamiento de aire que se sentía más a impaciencia que a simpatía. Tus pertenencias son inmateriales ahora mismo, Sofía. Estás a salvo. Eso es lo que importa. ¿A salvo?, repitió ella, con una nota histérica colándose en su voz. Se giró para mirarlo, el miedo transformándose en una defensa repentina de ira. ¿A salvo? Estoy sentada en un coche con un hombre que dirige un imperio ilegal. Un hombre del que me pasé 5 años escondiendo. ¿En qué universo estoy a salvo? Mateo finalmente la miró. Las luces de la calle que pasaban iluminaban brevemente su rostro, proyectando sombras duras sobre sus rasgos. Sus ojos eran fríos, evaluadores. Estás a salvo, repitió Mateo, con la voz bajando un octavo. Un rumble grave y bajo que exigía silencio. Porque yo lo digo. Me pediste que viniera a buscarte. Lo hice. Ahora estás bajo mi protección. Nadie te va a tocar. No necesito tu protección, espetó Sofía, la ira superando al miedo, aunque solo por un momento. Necesitaba un taxi. Necesitaba alejarme de la boda. No pedí que me admitieran en tu mundo. Mateo se inclinó hacia ella, la repentina proximidad era sofocante. El suave aroma a humo y colonia cara la envolvió de nuevo. No puedes elegir qué partes de mí convocas, Sofía, dijo suavemente, sus palabras precisas y cortantes. Marcaste el número. Sabías quién iba a responder. No puedes hacerte pasar por la víctima aterrorizada ahora. Tomaste una decisión. Estaba borracha, repitió Sofía, la excusa sintiéndose más deshilachada con cada uso. Las palabras borrachas son pensamientos sobrios, contestó Mateo, desestimando su defensa con una brutalidad simple. Estabas abrumada. Te sentías atrapada. Y cuando las paredes se cerraron, no buscaste tu vida segura y aburrida. Me buscaste a mí. Mateo se recostó, poniendo distancia entre ellos, aunque el aire seguía cargado de tensión. La verdadera pregunta, Sofía, no es por qué vine, continuó Mateo, mirando por el parabrisas delantero. La verdadera pregunta es de qué estabas huyendo tan desesperadamente que preferiste al diablo que conocías a la vida que habías construido. La pregunta la golpeó fuerte. Un pinchazo agudo en una herida sensible. ¿De qué huía? ¿De la boda? Sí. ¿De las expectativas sofocantes de su familia? Sin duda. De la comprensión lenta e implacable de que tenía 32 años, estaba soltera, y era profundamente infeliz con la vida tranquila y segura en la que se había encerrado. Sí, todo eso. Pero no podía admitírselo a él. Admitirlo significaba darle poder. Significaba validar la aterradora verdad de que quizás, en algún nivel profundamente sumergido, no había marcado su número por error en absoluto.
Sofía se apartó, mirando por la ventanilla oscurecida, viendo pasar la mancha borrosa de las afueras de la ciudad. No sabía a dónde la llevaba. No sabía qué ocurriría cuando llegaran. El pánico, frío y afilado, se asentó profundamente en sus huesos. Había escapado de una jaula solo para encerrarse voluntariamente en otra. Y esta vez no estaba segura de querer la llave. El elegante sedán negro tragaba los kilómetros, moviéndose con una gracia silenciosa y depredadora a través de la ciudad dormida. La ruta era retorcida, un laberinto deliberado de calles secundarias y giros repentinos diseñado para perder cualquier posible cola. Aunque Sofía dudaba de que alguien lo siguiera más allá de los fantasmas persistentes de su propio pánico. La ira anterior se había evaporado, dejando atrás un frío y asentado pavor. La adrenalina se desplomaba, y la realidad de su decisión impulsiva se solidificaba con cada farola que pasaban. Estaba en su mundo ahora. La ciudad familiar al otro lado del cristal tintado se sentía ajena, distorsionada por el contexto de quien estaba sentado a su lado. Mateo permaneció en silencio, su presencia una fuerza gravitacional pesada en el espacio confinado. Trabajaba en su teléfono, la pantalla proyectando una pálida luz azulada sobre sus duros rasgos. Enviaba mensajes breves y cifrados, con el pulgar moviéndose con una eficiencia practicada. Administraba un imperio mientras ella intentaba administrar su respiración. ¿Dónde estamos?, preguntó Sofía finalmente, el silencio volviéndose insoportable. Los límites de la ciudad habían quedado atrás, reemplazados por carreteras más oscuras y menos pobladas que serpenteaban hacia las colinas con vistas a la bahía. Un lugar seguro, respondió Mateo sin apartar la vista de la pantalla. Un lugar donde puedes dormir y mañana decidimos qué ocurre después. Decidimos qué ocurre después. El pánico se disparó de nuevo. Me voy a casa, Mateo. En cuanto amanezca, tomo un taxi y regreso a mi apartamento. Mateo finalmente bajó el teléfono, girando la cabeza lentamente para mirarla. La mirada no era de enojo. Era de lástima, lo cual era de alguna manera peor. Era la mirada que uno le daría a un niño que insistía obstinadamente en que el cielo era verde. No vas a regresar a tu apartamento, Sofía, declaró Mateo. Su tono era objetivo, una aterradora declaración de realidad entregada sin inflexión. ¿Perdona? Su voz subió, delgada y aguda. No puedes retenerme contra mi voluntad. Eso es secuestro. Eso es un crimen federal. Mateo suspiró. Un sonido cansado que parecía cargar el peso de 1000 conversaciones tediosas similares. No te estoy reteniendo en ningún sitio. Te estoy protegiendo. En el momento en que me llamaste, en el momento en que mi coche fue visto en ese club de campo, tu vida tranquila y anónima dejó de existir. Ahora eres una variable, una incógnita. En mi mundo, las incógnitas son peligrosas. No me importa tu mundo, gritó Sofía, girándose en el asiento para enfrentarlo de lleno, la seda del vestido arruinado crujiendo fuertemente. No soy parte de él. No lo he sido durante 5 años. Te convertiste en parte de él en el segundo que presionaste marcar, respondió Mateo, con la voz manteniéndose uniforme, una calma irritante frente a su histeria creciente. ¿Crees que la gente que me vigila, la gente que espera que muestre una debilidad, no va a notar que lo dejé todo para sacar a una mujer de una boda de alta sociedad? Se van a enterar de quién eres. Van a encontrar dónde vives, y van a usarte. La fría lógica de sus palabras la golpeó como un impacto físico. Sofía había estado tan concentrada en la huida inmediata, en el terror de su presencia, que no había considerado las implicaciones más amplias. Había visto la llamada telefónica como un error aislado, un momento de debilidad pasajero. Mateo lo veía como un error táctico con un potencial catastrófico. ¿Entonces qué?, susurró Sofía, la ira desinflándose, reemplazada por una fría y progresiva comprensión de su propia monstruosa estupidez. ¿Estoy simplemente atrapada contigo? ¿Prisionera en una casa de seguridad porque llamé al número equivocado borracha? Eres una invitada, la corrigió Mateo, con el tono suavizándose levemente, aunque el acero subyacente permanecía. Una invitada protegida hasta que pueda garantizar que tu presencia esta noche pasó desapercibida para las personas equivocadas. Te quedas donde pueda asegurar tu seguridad. No es una negociación, Sofía. Es una necesidad. Sofía se desplomó hacia atrás contra el asiento, la pelea escurriéndose de ella. Estaba atrapada, no por la fuerza física, sino por la lógica innegable y aterradora de la situación que ella misma había creado.
La niebla del champán se había disipado por completo, dejando una claridad aguda y agonizante. Lo había arruinado todo. El coche redujo la velocidad, girando desde la carretera principal hacia un camino privado sin marcar y densamente arbolado. Los faros barrieron el follaje denso y unas imponentes puertas de hierro que se abrieron silenciosamente al acercarse, reconociendo la señal del vehículo. Siguieron por el sendero serpenteante. Los árboles se abrieron eventualmente para revelar una enorme estructura moderna compuesta de piedra oscura y cristal expansivo encaramada al borde de un acantilado con vistas a la oscura extensión de la bahía. No era un escondite sórdido. Era una fortaleza disfrazada de obra de arte arquitectónica. El coche se deslizó hasta detenerse en una entrada circular pavimentada con pizarra oscura. El guardaespaldas salió del coche al instante, abriendo la puerta de Sofía. El aire fresco de la noche la golpeó, oliendo a pino y agua salada. Un contraste brutal con el aire viciado de la recepción de bodas. Sofía bajó con cautela, los delgados tacones repicando sobre la piedra. La casa se alzaba ante ella, silenciosa e intimidante. No había luces encendidas en el interior, salvo un tenue resplandor cerca de la entrada. Mateo rodeó el coche, su postura relajada pero intrínsecamente alerta. Señaló hacia la masiva puerta principal. «Bienvenida al santuario», dijo, con un toque de ironía oscura en la voz. La condujo adentro. El interior era tan imponente como el exterior. Techos altos, mobiliario minimalista en tonos carbón y acero, y vastas ventanas que miraban sobre las aguas negras. Era hermoso, estéril, y completamente desprovisto de calidez. Se sentía como una celda de lujo de alta gama. Un hombre salió de las sombras cerca de la escalinata. Era mayor, bien vestido, moviéndose con una eficiencia silenciosa que lo marcaba como otro engranaje en la maquinaria de Mateo. «Señor», dijo el hombre, con una leve inclinación de cabeza. «Todo está asegurado. El perímetro revisado». «Gracias, Elías», respondió Mateo. Se giró hacia Sofía. «Elías te mostrará la habitación de invitados. Hay ropa fresca en el armario, artículos de aseo en el baño. Intenta dormir un poco. Hablaremos por la mañana cuando tengas la cabeza despejada». Era un despido. Mateo la estaba gestionando, procesándola como un paquete de carga que necesitaba almacenarse de forma segura por la noche. La intensidad emocional de la terraza, la historia volátil entre ellos, lo estaba compartimentando todo, cerrándolo detrás de un muro de pragmatismo frío. «Mateo, espera», dijo Sofía, con la voz ligeramente temblorosa mientras Elías daba un paso al frente. «Por favor, ¿yo solo? No entiendo. ¿Por qué viniste realmente? Podías haber ignorado la llamada. Podías haber enviado a otro. ¿Por qué tú?» Mateo se detuvo, con la mano apoyada en el elegante pasamanos de la escalinata. No se giró de inmediato. El silencio se extendió, lleno solo por el sonido distante del océano estrellándose contra los acantilados muy por debajo. Cuando finalmente se giró, su expresión era impenetrable. Una máscara de piedra pulida y suave. El destello de vulnerabilidad que creyó haber visto antes había desaparecido, reemplazado por la fachada impenetrable del hombre que gobernaba un oscuro imperio. «Porque», dijo Mateo suavemente, con la voz resonando levemente en el cavernoso vestíbulo, «necesitaba ver con mis propios ojos si el fantasma que acecha mi teléfono estaba finalmente listo para volver a ser real». No esperó respuesta. Se giró y caminó por un oscuro pasillo, desapareciendo en las sombras de su fortaleza. Sofía se quedó sola en el enorme y estéril vestíbulo, el frío del suelo de mármol filtrándose a través de sus finos zapatos. Observó el espacio vacío donde él había estado, sus palabras resonando en su mente. Mateo no había venido por obligación. No había venido por sentido del deber. Había venido porque a pesar de todo, a pesar de los 5 años de silencio y los kilómetros de distancia, el vínculo entre ellos no se había roto. Solo había estado muy tenso. Y esta noche, Sofía había sido quien lo hizo rebotar. «Señorita». La voz de Elías era cortés, diferente, pero firme. Señaló hacia las escaleras. «Si me hace el favor de seguirme». Sofía tomó una respiración profunda, el aire sabiendo a madera cara y piedra fría. Recogió las faldas arruinadas del vestido de dama de honor, sintiéndose ridícula y completamente fuera de lugar. Se giró y siguió al hombre escaleras arriba, adentrándose más profundamente en el laberinto del mundo de Mateo Duque, perfectamente consciente de que no tenía idea de cómo encontrar el camino de regreso. La luz del sol era agonizante.
Se filtraba por el hueco de las pesadas cortinas opacas como un rayo láser brillante y burlón que aterrizaba directamente sobre los párpados cerrados de Sofía. Sofía gimió, tirando del grueso y caro edredón sobre su cabeza. Su boca sabía a monedas viejas y arrepentimiento, y su cráneo latía con una venganza lenta y rítmica. El champán había cobrado su precio. Los recuerdos regresaron, no en una inundación, sino en fragmentos agudos y discordantes. El cubículo claustrofóbico del baño. La pantalla agrietada del teléfono. El terrible rumble de la voz de Mateo. La confrontación en la terraza. El elegante coche negro. La fortaleza en el acantilado. Sofía tiró el edredón, incorporándose bruscamente. Una ola de náuseas la golpeó, obligándola a cerrar los ojos y respirar por la boca hasta que la habitación dejó de dar vueltas. Miró alrededor. La habitación de invitados era inmaculada, desprovista de personalidad, decorada con el mismo minimalismo estéril y de alta gama que el resto de la casa. Paredes carbón, una cama enorme con sábanas blancas, una pesada cómoda de roble. Parecía una habitación de hotel diseñada para un fantasma muy rico y muy peligroso. Su vestido de dama de honor, una arrugada pila de seda arruinada, yacía en una silla de la esquina. Parecía patético, un crudo recordatorio de la vida de la que había huido apenas unas horas antes. Sobre la cómoda había una pila de ropa cuidadosamente doblada, un jersey de cachemira, vaqueros oscuros, ropa interior básica, todo de su talla. Un testimonio silencioso y aterrador de la eficiencia de la organización de Mateo. No solo le había proporcionado una habitación. Había anticipado sus necesidades antes de que ella misma supiera que las tenía. Sofía se arrastró fuera de la cama, con las piernas sintiéndose débiles y temblorosas. Se dirigió al baño, una expansión de pizarra oscura y cromo. Se echó agua fría en la cara, mirando su reflejo. Tenía un aspecto devastado, el rímel corrido bajo los ojos, la piel pálida y demacrada, el cabello un nido enmarañado. Parecía exactamente la mujer que había hecho explotar su propia vida por un impulso borracho. Sofía se quitó los restos del maquillaje, se duchó rápidamente bajo el aguijón vigorizante del cabezal de ducha tipo lluvia, y se puso la ropa que le habían proporcionado. Le quedaban perfectamente, lo que solo añadía a su inquietud. Se sentía como una muñeca siendo vestida por una mano controladora invisible. Respirando hondo, abrió la puerta del dormitorio. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Caminó por el amplio pasillo enmoquetado, siguiendo el leve aroma a café. La llevó por la escalinata principal hasta una espaciosa cocina de última generación que parecía sacada de una revista de gastronomía más que de una casa de seguridad de un jefe de la mafia. Mateo estaba sentado en la enorme encimera, bañado en la dura luz de la mañana que se filtraba por las ventanas del suelo al techo. Iba vestido de manera informal, una camiseta Henley oscura y vaqueros, un contraste brutal con el intimidante traje de la noche anterior. Parecía cansado, las líneas alrededor de los ojos más marcadas, una sombra de barba oscureciendo su mandíbula. Leía en una tableta, con una taza de café en la mano. No levantó la vista cuando Sofía entró, pero ella sabía que sentía su presencia. El aire de la habitación se tensó, apretándose con la tensión no expresada. «Hay café», dijo Mateo, con la voz áspera, carente de la suave autoridad de la noche anterior. Señaló vagamente hacia una intrincada máquina de espresso. «Elías preparó el desayuno si tienes estómago para ello». Sofía ignoró la comida. Se acercó a la máquina, con las manos ligeramente temblorosas al servirse una taza de café negro. Se aferró a la cálida cerámica, usándola como ancla. Se giró para enfrentarlo, apoyándose en la encimera, poniendo toda la distancia física posible entre ellos con el espacio de la isla. «Necesito mi teléfono», exigió Sofía, con la voz forzada, pero decidida. «Necesito llamar a mi hermana. Necesito decirle que estoy bien». Mateo finalmente levantó la vista de la tableta. Sus ojos eran oscuros, impenetrables, pero carecían del frío enfoque depredador de la noche anterior. Parecía casi cansado. «Tu teléfono está asegurado», respondió Mateo con calma. «Y llamar a tu hermana es lo último que deberías hacer ahora mismo». «Estará aterrorizada», espetó Sofía, con la ira disparándose a través de la resaca. «Desaparecí de su boda con un completo extraño. La policía probablemente me está buscando». «La policía no te está buscando», declaró Mateo, con un tono plano, un despido definitivo de su preocupación. La situación en el club de campo fue gestionada.
Una donación discreta al precinto local se aseguró de que el informe del incidente sobre un invitado perturbador se archivara y olvidara. Tu hermana cree que te fuiste con un viejo amigo que tenía una emergencia familiar. Está enfadada, no aterrorizada. Sofía lo miró fijamente, consternada. Gestionado. Gestionaste la boda de mi hermana. Sobornaste a la policía. Contuve el daño de tus acciones impulsivas, Sofía, la corrigió Mateo, con la voz endureciéndose levemente. Me aseguré de que tu nombre, y más importante, mi presencia, no acabaran en el escáner de la policía. Deberías darme las gracias. ¿Darte las gracias? Sofía soltó una risa dura e incrédula. Me secuestraste, me arrastraste a esta fortaleza. Y ahora controlas con quién puedo hablar. No te voy a dar las gracias, Mateo. Me voy. Sofía se giró, dejando la taza de café sobre la encimera con un golpe seco, y marchó hacia el pasillo que llevaba a la puerta principal. Sofía, para. La orden era tranquila, pero cargaba el peso de una barrera física. Sofía no paró. Llegó a la enorme puerta principal, sus manos buscando a tientas el cerrojo. La puerta no se movió. Las puertas están selladas, dijo Mateo desde el arco de la cocina. No había corrido tras ella. Simplemente la había seguido a un ritmo medido. Requieren un escaneo biométrico para abrirse desde dentro. No puede salir. Sofía jaló del pesado picaporte. No cedió. El pánico, frío y afilado, estalló en su pecho. Se giró rápidamente, aplastándose contra la puerta. Déjame salir, dijo Sofía, con la voz bajando hasta un susurro peligroso. El miedo se estaba convirtiendo en algo más duro, más feral. Abre la puerta, Mateo. Ahora mismo. Mateo estaba a pocos metros de distancia, con las manos hundidas profundamente en los bolsillos. Parecía completamente imperturbable ante el pánico de Sofía, lo que solo avivó su ira. Ya te lo dije anoche, dijo Mateo con paciencia, como si le explicara un concepto simple a un niño lento. Eres una variable desconocida ahora hasta que pueda garantizar que mis enemigos no te han relacionado conmigo. Te quedas aquí. Es por tu propia seguridad. Deja de decir eso, gritó Sofía, el sonido resonando áspero en el espacio minimalista. Deja de usar mi seguridad como excusa para controlarme. Esto no es protección. Esto es poder. Es porque no te gustó que me escapara hace 5 años y ahora tienes una excusa conveniente para encerrarme. Un músculo palpitó en la mandíbula de Mateo. La fachada tranquila se agrietó levemente, revelando la peligrosa volatilidad que hervía debajo. ¿Crees que esto es un juego?, preguntó Mateo, con la voz peligrosamente baja, bajando un octavo. Dio un paso lento hacia Sofía. ¿Crees que te quiero aquí, interrumpiendo mi vida, obligándome a limpiar tus desastres? ¿Tienes idea del riesgo que tomé al entrar en ese club anoche? Entonces, ¿por qué lo hiciste? Sofía replicó, negándose a ceder, su propia ira reflejando la de Mateo. ¿Por qué no ignoraste la llamada? ¿Por qué no me dejaste manejar mi propio error? Mateo se detuvo a centímetros de ella, la pura presencia física de él era abrumadora. El leve aroma a café y ese borde perpetuo de peligro la envolvió. Porque me pediste que viniera a buscarte, dijo entre dientes, con los ojos oscuros ardiendo con una intensidad que cortó su respiración. Porque durante 5 años, he tenido tu número bloqueado, desbloqueado, borrado y memorizado de nuevo. Porque cuando escuché tu voz, aterrorizada y en pánico, no pensé. Reaccioné. La confesión colgó en el aire, cruda e inesperada. No era una declaración de amor. Era la admisión de una obsesión persistente e involuntaria. Mateo estaba tan atrapado por su historia como ella. Mateo levantó la mano, sus dedos flotando a centímetros del rostro de Sofía antes de retirarlos, cerrando la mano en un puño a su costado. No eres una prisionera, Sofía, dijo Mateo, con la voz tensa de emoción controlada. Pero hoy no te vas. Te quedarás aquí. Comerás. Descansarás. Y mientras lo haces, mi gente se asegurará de que el rastro que dejaste anoche quede completamente borrado. Una vez que estés satisfecho de que no eres un objetivo, puedes cruzar esa puerta y nunca volveré a responder a tu llamada. Mateo se giró sobre sus talones y se alejó, sus pesados pasos resonando sobre el suelo de piedra, retrocediendo más profundamente en la casa. Sofía se deslizó por la pesada puerta de roble hasta quedar sentada en el suelo, con las rodillas apretadas contra el pecho. Estaba atrapada, no por una puerta cerrada,
sino por la aterradora realidad del mundo al que había regresado tropezando. Y la comprensión aún más aterradora de que el hombre que lo controlaba seguía profunda y peligrosamente unido a ella. El fantasma no solo era real. La tenía cautiva. Y parte de ella, la parte que más odiaba, no estaba del todo segura de querer escapar. Las siguientes 48 horas se difuminaron en un purgatorio tenso y sofocante. La casa de seguridad, a pesar de sus vistas impresionantes y sus comodidades de lujo, se sentía progresivamente más pequeña. Sofía recorría la extensión de la sala de estar como un animal enjaulado. El rítmico repiqueteo de sus pies descalzos sobre la madera era el único sonido que competía con el distante estruendo del océano. Mateo era un fantasma dentro de su propia fortaleza. Pasaba horas encerrado en un despacho al fondo del pasillo. Su voz, un rumble bajo e indistinto, vibraba a través de las paredes durante interminables e intensas llamadas telefónicas. Cuando sí compartían el mismo espacio, en breves e incómodas comidas preparadas por el silencioso y siempre presente Elías, el silencio entre ellos era denso, cargado de acusaciones no expresadas e historias sin resolver. Mateo la trataba con una cortesía fría y formal que se sentía más alienante que su ira. Gestionaba una crisis, y Sofía era el paquete volátil en medio de todo. En la tarde del tercer día, la sofocante rutina se rompió. Sofía estaba sentada en la amplia terraza envuelta en una gruesa manta de lana contra la cortante brisa marina, mirando en blanco el horizonte. El sonido de la puerta de cristal deslizante al abrirse la hizo ponerse rígida. No se giró, sabiendo que el paso pesado pertenecía a Mateo. Mateo caminó hacia la barandilla, deteniéndose a unos pocos metros, mirando la misma sombría extensión de agua gris. Llevaba en la mano una carpeta manila gruesa. La situación está contenida, anunció Mateo, con una voz plana, desprovista de triunfo o alivio. Las grabaciones de seguridad del club de campo han sido borradas. Los guardias han sido generosamente incentivados para olvidar lo que vieron. Tu huella digital de los últimos 3 días ha sido eliminada. Sofía apretó más la manta alrededor de sus hombros. Entonces soy libre de irme. Mateo no respondió de inmediato. Golpeó la gruesa carpeta contra la barandilla metálica, un sonido rítmico e inquietante. La amenaza inmediata que causaste ha sido neutralizada. El problema más amplio es más complicado. Sofía finalmente se giró para mirarlo, con el ceño fruncido. ¿Qué problema más amplio? Dijiste que mi rastro había sido borrado. Dijiste que no era un objetivo. No lo eras, la corrigió Mateo, con sus ojos oscuros bloqueándose en los de Sofía, la intensidad regresando, afilada y enfocada. Pero en el proceso de garantizar tu seguridad, al examinar la vida que construiste mientras te escondías de mí, mi gente encontró algo más. Mateo extendió la carpeta hacia Sofía. Sofía la miró fijamente, un frío pavor acumulándose en su estómago. No quería tomarla. No quería saber que había desenterrado su gente. Su vida durante los últimos 5 años había sido agresivamente aburrida. ¿Qué podían haber encontrado posiblemente? A regañadientes, extendió la mano, con los dedos rozando los de Mateo al tomar el pesado expediente. El contacto envió una descarga, un recordatorio discordante de la electricidad que siempre zumbaba entre ellos. Incluso ahora, incluso enterrada bajo capas de ira y miedo. Sofía abrió la carpeta. La primera página era un dossier financiero. Su nombre, la dirección de su modesto apartamento, sus extractos bancarios. Sofía frunció el ceño, pasando la página. El siguiente documento era diferente. No era el suyo. Era un perfil detallado sobre Mark Henderson, su exnovio seguro, aburrido y predecible, el hombre al que creía estar llamando cuando en su lugar marcó al diablo. ¿Por qué tienes un expediente sobre Mark?, exigió Sofía, con la voz subiendo a la defensiva. Él no tiene nada que ver con esto. Déjale en paz. Sigue leyendo, instruyó Mateo, con el tono frío e implacable. Sofía pasó a la siguiente página. Era una serie de fotografías, borrosas imágenes de vigilancia. Mark sentado en un restaurante escasamente iluminado frente a un hombre que Sofía no reconocía. Mark entregando una gruesa carpeta manila. Mark con aspecto nervioso, mirando por encima de su hombro. Las páginas que seguían eran registros financieros. No el salario legítimo de Mark de su firma contable, sino cuentas en el extranjero, empresas fantasma, enormes e inexplicables depósitos. El último documento era un informe de resumen sellado en rojo con letras que decían confidencial.
Sofía leyó el texto por encima, con los ojos abriéndose mientras las palabras registraban. Blanqueo de dinero. Malversación. Vínculos con una red de distribución de nivel medio que operaba desde los muelles de la ciudad. El papel tembló en sus manos. El seguro y aburrido contable al que había salido durante 2 años. El hombre con quien casi se había casado porque era la antítesis de Mateo Duque, estaba profundamente inmerso en el mismo mundo del que ella había huido para escapar. Esto es un error, balbuceó Sofía. Las palabras sonando huecas incluso para sus propios oídos. Es falso. ¿Lo fabricaste para, qué? ¿Justificar retenerme aquí? ¿Para hacerte quedar mejor? Mateo soltó una carcajada dura y amarga. ¿Fabricarlo? ¿Por qué desperdiciaría los recursos? El hombre es un contador de bajo nivel para la familia Rossi. Es descuidado. Es codicioso. Y actualmente está bajo investigación por 3 agencias federales diferentes. Mateo dio un paso más cerca. La ira que había estado controlando con fuerza finalmente se derramaba en su voz. Huiste de mí porque era un monstruo. Querías normalidad. Querías seguridad. Y corriste directamente a los brazos de un criminal de segunda categoría que te habría vendido en el momento en que los federales lo apretaran. La revelación la golpeó como un impacto físico. Toda su realidad, la cuidadosa narrativa que había construido durante 5 años, se había hecho añicos en millones de piezas irregulares. Sofía había convencido a sí misma de que sus elecciones eran justas, una huida necesaria hacia la seguridad. Pero no había escapado de la oscuridad. Simplemente había cambiado un depredador poderoso y honesto por un parásito débil y engañoso. Sofía se desplomó de nuevo en la silla de cubierta, la carpeta resbalando de sus manos y dispersándose por las tablas de madera. Las fotografías de Mark, los libros contables financieros ondearon con la brisa marina, burlándose de su ingenuidad. Él me dijo que era contable, susurró Sofía, con la voz apenas audible sobre el viento. La escala de la mentira era sofocante. Y lo es, corrigió Mateo, con el tono tornándose pragmático, la ira retrocediendo en una evaluación fría de los hechos. Solo que lleva libros de contabilidad empapados en sangre. Los Rossi son descuidados. Las autoridades se le están echando encima. Si lo hubieras llamado esa noche, si hubieras subido a su coche, probablemente ahora estaría sentada en una celda federal como cómplice. Mateo se agachó, recogiendo los papeles dispersos, sus movimientos metódicos. Los golpeó hasta formar un montón ordenado y los colocó sobre la pequeña mesa junto a la silla de Sofía. La ironía, Sofía, dijo Mateo suavemente, mirándola, sus ojos oscuros llenos de una mezcla compleja de vindicación y una inesperada extraña compasión. ¿Es que el error borracho que cometiste? Llamar al monstruo del que pasaste 5 años huyendo es la única razón por la que no estás actualmente atrapada en medio de una redada federal. Mateo se puso de pie, mirándola en su forma rota y desconcertada. La verdad había finalmente aterrizado. Devastadora y absoluta. Me llamaste para salvarte de una boda, dijo Mateo, con la voz bajando hasta un rumble bajo e íntimo. Pero resulta que te salvé de un desastre mucho mayor. La vida que creías que era segura, el hombre que creías que era normal, todo era una ilusión. Lo único real que has tocado en 5 años fue la llamada telefónica que me hiciste a mí. Mateo no esperó respuesta. Se giró y volvió adentro. La pesada puerta de cristal se cerró con un golpe definitivo, dejando a Sofía sola en la terraza con los restos destrozados de su vida y la aterradora comprensión de que el único hombre que alguna vez le había dicho la verdad era el que más temía. La revelación sobre Mark no solo rompió la realidad cuidadosamente construida de Sofía. La borró por completo. Sofía pasó el día siguiente en un silencio adormecido y distante. La casa de seguridad ya no se sentía como una prisión. Se sentía como una zona de cuarentena, un entorno estéril que la mantenía unida mientras la infección de su vida anterior se consumía. Sofía evitaba a Mateo. La vergüenza era demasiado aguda. Sofía lo había juzgado, lo había condenado, había huido de él, solo para correr de cabeza hacia una versión más pequeña y más sórdida de su mundo, completamente ciega a la decepción. Su indignación justiciera había desaparecido, reemplazada por una claridad profunda y humillante. Mateo había tenido razón. Sofía había elegido la seguridad sobre la verdad, y no había obtenido ninguna de las dos. Tarde esa noche, mientras una tormenta azotaba la costa, arrojando spray violento contra los reforzados cristales de la sala de estar, Mateo finalmente fue a buscarla.
La encontró sentada en la mullida alfombra cerca de la chimenea, mirando en blanco las danzantes llamas. La carpeta con el dossier de Mark yacía intacta sobre la mesa de café. Mateo sirvió 2 vasos de líquido ámbar de una decantadora de cristal, le dio uno, y se sentó pesadamente en el sillón de cuero frente a ella. La tormenta está empeorando, observó Mateo, con la voz neutral. Una apertura segura y mundana a una conversación que era todo menos eso. Sofía aceptó el vaso, con los dedos rozando los de Mateo. No se retiró esta vez. Dio un sorbo lento. Era whisky caro, que ardía con suavidad al bajar por su garganta, anclándola. ¿Cuánto tiempo lo sabías?, preguntó Sofía, con la mirada fija en el fuego. ¿Lo de Mark? Mi gente finalizó el informe ayer, respondió Mateo, haciendo girar el líquido en su vaso. Pero lo sospeché dentro de las horas de tu llegada. Cuando mencionaste su nombre, lo hice marcar en mi línea de trabajo. Las coincidencias son raras. Una mujer relacionada conmigo, de repente saliendo con un contable con activos inexplicables. Valía la pena investigar. Comprobaste mi vida, dijo Sofía. No era una acusación, sino un simple hecho. Me llamaste, le recordó Mateo en voz baja. Volviste al tablero. Tenía que saber qué piezas había en juego. El silencio se extendió entre ellos, cómodo pero pesado, lleno solo por el crepitar del fuego y el aullido del viento afuera. La animosidad había desaparecido, quemada por la dura luz de la verdad. Eran 2 personas sentadas entre los escombros, finalmente viendo las cosas con claridad. Me sentí tan estúpida, confesó Sofía, con la voz apenas por encima de un susurro. Durante 5 años, creí que estaba tomando decisiones inteligentes, decisiones seguras. Estaba tan orgullosa de mi vida aburrida, y todo el tiempo era solo un accesorio en el juego de otro. Sofía finalmente lo miró. La luz del fuego suavizaba los ángulos duros de su rostro, haciéndolo parecer menos un jefe del crimen y más al hombre que había conocido aquel intenso y aterrador verano. Te juzgué, Mateo, dijo Sofía, las palabras sabiendo a cenizas. Huí porque creí que era mejor que la oscuridad en la que vives. Pero simplemente cambié tu oscuridad por un tono diferente, el tono cobarde. Mateo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, sus ojos oscuros bloqueándose en los de Sofía. La intensidad había regresado, pero no era intimidante. Era un ancla. Huiste porque tenías miedo, Sofía, dijo Mateo, con la voz un rumble constante y bajo. Tenías miedo de quién era yo. Sí. Pero tenías más miedo del hecho de que no te importaba. La oscuridad no te repelía. Te atraía. Eso es lo que te asustaba. Por eso necesitabas a Mark. Necesitabas un escudo contra tu propia naturaleza. Mateo la diseccionaba de nuevo, cortando más allá de las excusas, llegando directamente al hueso. Y esta vez, Sofía no luchó. Mateo tenía razón. La vida segura y aburrida había sido una actuación. Un intento desesperado de ignorar la chispa caótica y peligrosa que ardía dentro de ella. La chispa que solo él había encendido alguna vez de verdad. ¿Y ahora qué ocurre?, preguntó Sofía. La pregunta colgando pesada en el aire cargado entre ellos. Mateo dejó su vaso sobre la mesa, el agudo clic resonando en la quieta habitación. Se levantó, caminando hacia la enorme ventana, mirando hacia la tormenta que se desataba. El cristal reflejaba su silueta, oscura e imponente. La amenaza de tu llamada telefónica ha sido neutralizada, declaró Mateo. Su tono volviendo al de líder pragmático. Los Rossi están ocupados lidiando con los federales. No van a notar la ex-novia de un contable de bajo nivel que ha desaparecido. Tu hermana cree que estás a salvo. Tu apartamento está intacto. Mateo se giró para enfrentarla, la luz del fuego captando el afilado y decisivo apretón de su mandíbula. Las puertas están desbloqueadas, Sofía, dijo Mateo en voz baja. La declaración la golpeó con la fuerza de un impacto físico. Era el momento que había exigido durante 3 días. La libertad por la que había luchado. Y sin embargo, al escucharla ahora, no se sentía como liberación. Se sentía como un desahucio. Eres libre de irte, continuó Mateo, con la voz desprovista de emoción, un distanciamiento deliberado y doloroso. Elías te llevará de regreso a la ciudad por la mañana. Puedes volver a tu apartamento. Puedes fingir que este fin de semana nunca ocurrió. Puedes encontrar otro Mark, uno de verdad esta vez. Mateo le ofrecía de nuevo la escapatoria, la salida fácil. Le devolvía la vida que había afirmado querer.
Sofía lo miró fijamente, el silencio extendiéndose tenso, vibrando con el peso repentino y aterrador de la elección ante ella. Volver. Regresar a la cáscara hueca de la normalidad. Vivir una vida construida sobre seguridad y pequeñas mentiras, huyendo constantemente de la verdad que acababa de descubrir. O quedarse. Quedarse en la fortaleza en el acantilado. Reconocer la peligrosa e innegable gravedad que la atraía hacia el hombre frente a ella. Aceptar la aterradora realidad de su mundo. No como víctima, sino como participante voluntaria. Sofía miró la carpeta con las mentiras de Mark. Luego miró a Mateo, el hombre que solo le había ofrecido una verdad dura e inflexible. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago. Pero ya no era un terror paralizante. Era el miedo agudo y exhilarante de estar de pie al borde de un precipicio, sabiendo que saltar era la única manera de vivir de verdad. Lentamente, deliberadamente, Sofía se puso de pie. No miró hacia el pasillo que llevaba a la puerta principal. Caminó hacia la ventana, hacia la oscura figura silueteada contra la tormenta. Sofía se detuvo a centímetros de Mateo, la proximidad encendiendo esa familiar electricidad peligrosa. Miró hacia arriba, encontrando su intensa e impenetrable mirada. No quiero volver, dijo Sofía, con la voz estable, sorprendentemente firme. No quiero seguir fingiendo. Un destello de algo profundo, alivio, anhelo, una oscura y aterradora alegría, cruzó el rostro de Mateo. Mateo no habló. Extendió la mano, su palma ahuecando el rostro de Sofía, el pulgar trazando la línea de su mandíbula exactamente como lo había hecho en la terraza. Pero esta vez, no era una afirmación de posesión. Era una pregunta. ¿Estás segura, Sofía?, murmuró Mateo, con la voz espesa de una emoción que rara vez permitía que emergiera. Si te quedas, no hay volver a huir. Este mundo, no te deja ir dos veces. Sofía se apoyó en su contacto, el calor de la mano de Mateo, un contraste brutal con la tormenta fría que se desataba afuera. La verdad oculta finalmente estaba al descubierto. Cruda e innegable. Sofía no había marcado un número equivocado. Había llamado al único rescate que realmente quería. No estoy huyendo, Mateo, susurró Sofía, con la mirada firme e inquebrantable. Estoy exactamente donde debo estar. Mateo no dudó. La atrajo hacia él, su boca chocando contra la de Sofía, feroz y exigente. El beso fue una colisión, una explosión de 5 años de tensión suprimida, miedo y deseo peligroso e innegable. Sofía se rindió a él por completo, envolviendo los brazos alrededor del cuello de Mateo, anclándose a la tormenta dentro de la fortaleza, aceptando finalmente que la oscuridad no era algo a temer. Era simplemente el lugar al que pertenecía. A veces, los errores que cometemos en el pánico son las únicas cosas que nos obligan a enfrentarnos a la verdad que hemos estado ocultando de nosotros mismos. Sofía huyó de la oscuridad solo para descubrir que la luz segura era una ilusión mucho más peligrosa. La verdadera libertad no se encuentra escondiéndose. Se encuentra de pie en tu propia verdad. Por aterradora que sea esa verdad. ¿Esperabas ese giro? Cuéntame en los comentarios si te habrías quedado o habrías cruzado esa puerta. Si disfrutaste de este viaje cinematográfico a través de verdades ocultas y elecciones peligrosas, dale like a este vídeo, compártelo con tus amigos que aman un giro dramático, y suscríbete para más contenido intenso y apasionante.